tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Antes de iniciar con nuestro tema a tratar, tenemos que recalcar algunos puntos, como lo son el respeto a nuestro paciente, debido a que como médicos somos privilegiados al momento de ver y tocar a nuestro paciente, debemos hacerlo con el debido respeto. Como segundo punto, tenemos que al momento del examen físico, tenemos que ubicarnos a la derecha de nuestro paciente. Como tercer punto, tenemos que al momento de nosotros tocar a nuestro paciente debemos calentarnos las manos de cualquier manera. Esto se hace como una señal de respeto hacia nuestro paciente. Como tercer punto, tenemos que al momento del examen físico, antes de realizar cualquier acción hacia nuestro paciente, tenemos que comunicarle a este la acción que vamos a hacer. Y como último punto, tenemos que si nosotros somos un personal médico de género masculino y nuestro paciente es de género contrario, tenemos que hacer que ingrese un familiar del mismo o alguien de nuestro personal del mismo género de nuestro paciente, para así evitar cualquier tipo de inconvenientes con el paciente o legal. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. El día de hoy vamos a hablar de la patología que conocemos como apendicitis. Para hablar de apendicitis tenemos que primeramente partir de su definición. Para esto vamos a partir la palabra en dos partes. La primera parte que vamos a hablar sobre apéndice, que es el órgano en sí, y luego la terminología itis. ¿Qué nos va a hacer referencia a esta terminología itis? Nos dice que es la inflamación del apéndice secal, o también conocido como apéndice versiforme. Luego tenemos que esta apendicitis aguda es una de las emergencias quirúrgicas que se dan con más frecuencia dentro del ambiente hospitalario. También tenemos que destacar el hecho de que es una patología que se da en pacientes entre su segunda y tercera década de edad, es decir, desde los 20 hasta antes de los 40 años es donde más frecuentemente vamos a ver esta patología. Pero esto no nos quiere decir que no se dé en los grupos de edad extrema. ¿Qué queremos decir con grupos de edad extrema? En pacientes como los ancianos y los niños que están entre los 5 y 7 años o desde los 0 hasta los 7 años. Es más, es una patología que cuando se da en estos grupos de edad extrema nos puede dar complicaciones. ¿Por qué? Porque puede haber una perforación debido a su vulnerabilidad y a su dificultad de manejo dentro del ambiente quirúrgico. Puede haber una perforación, lo que puede como consecuencia dar una complicación en el cuadro del paciente, haciendo así más difícil su tratamiento y su recuperación. Ahora, después de conocer ya la definición, vamos a hablar de la etiología de esta enfermedad. Prosiguiendo con la etiología de la apendicitis aguda, podemos decir que esta puede darse por una hiperplasia linfoide. Esta es una causa más común en el grupo de los niños, debido a lo que nosotros conocemos como la amigdalitis de Rhonda. Como otra causa tenemos la obstrucción por fecalitos o coprolitos, que esto se va a dar con mucha más frecuencia en la edad adulta. También tenemos como otra causa, y tenemos que destacar también el hecho de que puede darse por una obstrucción en un cuerpo extraño. Es decir, este cuerpo extraño va a viajar y va a llegar a obstruir la luz del vaso, la luz del apéndice, dando como resultado una apendicitis. Y por último tenemos los virus, como el estenovirus vermicularis, el trichuris y el ascaris. Este ascaris no es tan común en la patología de la apendicitis, debido a que tiene una relación mucho más cercana con la vía biliar. ¿Qué queremos decir con esta relación más cercana? Que como patología más frecuente nos puede dar una colangitis o una colecistitis. De la patogenia de la apendicitis aguda, podemos decir que va a haber un taponamiento de la luz del apéndice, produciendo así una sobredistensión y un incremento de la presión intraluminal. Luego tenemos un proceso que se va a dividir en varios pasos, los cuales van a ser
Como primer paso va a haber una obstrucción del vaso linfático. Luego va a haber una obstrucción del vaso venoso, produciéndose así una obstrucción, por último, del vaso arterial. Al taponarse este vaso arterial, va a producirse isquemia. Esta isquemia, como sabemos, es una falta de irrigación. Entonces, esta isquemia, por la falta de irrigación, va a producir necrosis. Y esta necrosis, como resultado final, puede dar una perforación. Esta perforación ya no formaría parte de la patogenia de la apendicitis, ya que llegaría a ser más una patología conocida como la peritonitis, que ya es un cuadro clínico muy distinto a la apendicitis. Hablando de la sintomatología de la apendicitis aguda, tenemos que hablar de una cronología llamada cronología de Murphy. Esta cronología de Murphy va a darse en el 60% de los casos, no en todos. Entonces, ¿en qué se basa esta cronología de Murphy? Esta cronología de Murphy se va a someter o va a estar fundamentada en 3 síntomas fundamentales, los cuales son dolor abdominal, náusea y vómito y la fiebre del paciente. Este dolor abdominal tiene que ser localizado en 3 puntos. En fosa ilíaca derecha, tiene que ser periumbilical y asimismo como tiene que ser en epigastrio. Entonces, también tenemos que hablar sobre que hay pacientes que tienen anorexia. ¿Qué quiere decir esta anorexia? Que no van a tener ganas de comer, no van a tener ganas de consumir ningún alimento. También se destaca el hecho que hay pacientes que no sienten dolor. Esto se va a dar en pacientes obesos. Estos pacientes obesos, debido a la cantidad de grasa que presentan, no van a presentar dolor. Asimismo, se puede dar que no presenta dolor debido a un apéndice retrocecal. ¿Y por qué no presenta dolor por este apéndice retrocecal? Debido a que el apéndice no va a tener contacto con el peritoneo parietal, lo que haría que este no presente dolor. Prosiguiendo con la explicación de la apendicitis aguda, vamos a aprender a reconocer los puntos apendiculares. Para esto vamos a tener que trazar una línea imaginaria. Esta línea imaginaria va a encontrarse desde el ombligo hasta la cresta ilíaca anterosuperior. Esta línea imaginaria va a tener que dividirse en 3 tercios. El primer punto se va a encontrar ubicado en el tercio que une la parte externa con la parte media. Este punto va a ser conocido como el punto de McBurney. El segundo punto va a ser conocido como el punto de Morris. Este punto va a ubicarse en el tercio que une la parte interna con la parte media. Y por último vamos a encontrar el punto de Cope. Este punto de Cope va a encontrarse en el medio de esta línea imaginaria. Al momento de nosotros realizar una presión en cualquiera de estos puntos, va el paciente a exacerbar el dolor. Esto tenemos que reconocerlo en la expresión facial. Prosiguiendo con la explicación, vamos a realizar el trazo de una línea imaginaria desde la cresta anterosuperior derecha hasta la cresta ilíaca anterosuperior izquierda. Esta línea se va a ver dividida en 3 tercios, el primero, el segundo y el tercer tercio. Al final del primer tercio vamos a encontrar el punto conocido como el punto de Lanz. Siguiendo el borde externo del músculo recto anterior, vamos a encontrar el punto de Linzmann. Y, por último, como a 5 centímetros de la cresta ilíaca anterosuperior derecha, vamos a encontrar el punto de Sonnensburg. Y, por último, conociendo que hay un apéndice retrocecal, este se diagnostica siguiendo el procedimiento de 2 traveses de dedos sobre la cresta ilíaca derecha, 2 traveses hacia arriba y hacia atrás. Este es un punto que nos va a servir para diagnosticar el apéndice retrocecal. El primer signo es conocido como el signo de McBurney, en el cual vamos a presionar el punto de McBurney y le preguntamos al paciente si siente dolor. ¿Siente dolor? No.
Como segundo signo tenemos el signo de Blumberg. Este signo de Blumberg va a consistir en presionar el signo de McBurney y descompensar de manera brusca, en lo que el paciente va a exacerbar dolor. ¿Siente dolor? No. Como tercer punto tenemos el signo de Rushing. Este signo de Rushing consiste en presionar en fosa ilíaca izquierda, en lo que el paciente va a revelar dolor en fosa ilíaca derecha. También consiste en presionar en ondas, lo que el paciente va a revelar dolor en fosa ilíaca derecha. Y como último tenemos el punto de Aron, en el cual va a haber una presión en fosa ilíaca derecha y el paciente va a revelar dolor en el epigastrio y en la zona precordial. Prosiguiendo con los signos de la apendicitis, vamos a realizar el signo del obturador, en el cual se pide al paciente que flexione el miembro inferior derecho a 90 grados y flexionamos hacia afuera, lo que puede exacerbar dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Siente dolor? No. Ahora vamos a seguir con el signo de psoas, en el cual el paciente va a tener que estar en decúbito lateral. Por favor, ¿podría ponerse de lado? Sí. Ahora vamos a extender el miembro inferior derecho y vamos a realizar una extensión forzada hacia atrás, en lo que debe revelar un dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Siente dolor? No. Ahora vamos a poner al paciente en decúbito supino. Por favor, ¿podría ponerse boca arriba? ¿Cómo estamos en el anterior? Ahora, vamos a poner el punto de Melzer-Lapinski. Este punto de Melzer-Lapinski vamos a tener que poner la mano derecha en la rodilla y la mano izquierda en fosa ilíaca derecha. Y pedimos al paciente que suba el pie derecho o el miembro inferior derecho hacia arriba y nosotros contrarrestamos a la presión de la subida. Suba, por favor, la pierna derecha hacia arriba. El paciente debe revelar, para que el signo sea positivo, dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Duele? No. En la revisión de signo de Chutro nos dice la teoría que si hay una desviación de la cicatriz umbilical hacia la derecha, el signo de Chutro va a ser positivo. Y por último tenemos el signo de Dunphy. Este signo de Dunphy tenemos que pedir al paciente que tosa, lo que va a hacer que revele o exacerbe dolor en fosa ilíaca derecha. Tosa, por favor. ¿Duele? No.